El día que don Aurelio Montiel murió, llovía sobre las afueras de Madrid con esa insistencia tranquila que tiene la lluvia cuando sabe que alguien la está escuchando por última vez. Isabel Vargas lo supo antes de abrir la puerta de su habitación. Lo supo por el silencio, porque en esa mansión enorme, con sus techos altos y sus pasillos que crujían como si tuvieran memoria propia, don Aurelio siempre hacía algún ruido. Tosía, tarareaba algo que nunca era del todo reconocible, arrastraba las zapatillas con esa terquedad afectuosa de los hombres viejos que se niegan a levantarlas del suelo. Esa mañana no hubo nada, solo el agua golpeando las ventanas. Isabel tenía 26 años y había llegado a esa mansión 18 meses atrás con una mochila pequeña, deudas que no eran del todo suyas y la determinación silenciosa de las personas que no tienen el lujo de venirse abajo. El trabajo era sencillo en teoría: compañía, asistencia, cuidado básico. En la práctica había significado partidas de ajedrez que duraban horas, conversaciones que se estiraban hasta la madrugada, discusiones apasionadas sobre si la tortilla española debía o no llevar cebolla. Ella decía que sí, él decía que no, y ninguno cedió jamás, y algo que con el tiempo se fue pareciendo mucho a una familia. Lo que pocos sabían del pueblo, y lo que Isabel nunca contó porque consideraba que su vida privada le pertenecía a ella y no a los comentarios ajenos, era la razón real por la que había aceptado ese trabajo sin dudarlo demasiado. Su madre, Consuelo, llevaba 30 años trabajando de limpiadora en Madrid, 30 años de rodillas que ya no respondían bien, de manos que dolían en invierno, de turnos dobles cuando el dinero no alcanzaba. Isabel mandaba la mitad de su salario cada mes, puntual como un reloj, sin falta. Y lo que don Aurelio le había dejado, un año de salario que entraría directamente en su cuenta para que ella esté tranquila, le dijo un día: «Cuando yo ya no esté, así puedes buscar otro trabajo o estudiar algo, que eres muy joven todavía». Lo que no sabía Isabel era que, aparte de eso, lo que él le había dejado como herencia, si llegaba a materializarse, era la primera oportunidad real que había tenido en su vida de que su madre pudiera descansar, de que alguien que había trabajado tanto pudiera, por fin, no tener que hacerlo. Pero eso ella iba a saber apenas 3 días después del funeral. Don Aurelio nunca habló mucho de su hijo. Cuando lo mencionaba, había algo en sus ojos que Isabel aprendió a no interrumpir, una mezcla de orgullo y culpa que dolía verla desde afuera. A veces, cuando el anciano creía que ella ya se había retirado, ella lo escuchaba. Un llanto contenido, breve, que se apagaba solo. Y cuando ella volvía 1 hora después con cualquier pretexto, él estaba siempre dormido con una foto en la mano. Una foto en la que aparecía una mujer de sonrisa ancha, un hombre más joven que aún no era viejo, y un niño de unos 8 años que miraba a la cámara con una seriedad absolutamente impropia de su edad. Isabel no preguntó nunca quiénes eran, ya lo sabía. Cuando los abogados fueron a buscar a Nicolás Montiel para comunicarle la muerte de su padre y citarlo a la lectura del testamento, el pueblo entero lo supo antes de que terminara el día. En Villanueva del Pinar, la información viajaba con una velocidad que habría dejado en ridículo a cualquier red social. Y lo que llegó a oídos de Isabel, a través de la señora Petra que limpiaba en el juzgado y tenía acceso privilegiado a toda conversación de importancia, fue lo siguiente. Cuando los abogados llamaron al apartamento de Nicolás en Madrid a las 11 de la mañana, tardaron 15 minutos en conseguir que alguien abriera la puerta. El apartamento mostraba las evidencias inconfundibles de una noche que había terminado bien entrada la madrugada. Botellas sobre la mesa de centro, música todavía encendida en algún altavoz, y 2 chicas dormidas en el sofá, con la actitud pacífica de quienes no tienen ninguna prisa en volver al mundo. Nicolás había aparecido finalmente en la puerta con el pelo revuelto, los ojos del color de quien lleva pocas horas de sueño, y la expresión de alguien a quien le están interrumpiendo algo que tenía perfectamente planeado no hacer antes del mediodía. Eso era Nicolás Montiel, o eso era lo que había sido en los últimos 15 años. Fiestas, mujeres. Una vida construida con la precisión de quien ha decidido conscientemente no construir nada que dure. Madrid lo conocía en los círculos que lo conocen. El hijo del millonario de provincia que no pisaba su pueblo desde los 19 años y que gastaba con la indiferencia elegante de quien sabe que el dinero es lo único que nunca le va a faltar. Guapo,
magnético, inalcanzable de esa manera específica que lo hace más interesante. Las mujeres lo buscaban. Él no huía. Y nadie en todos esos años había conseguido que se quedara. El pueblo naturalmente opinaba que si era un irresponsable, que si el pobre don Aurelio merecía más, que si con esa planta y esa cara era una pena que fuera tan... así. Isabel escuchó todo esto con la ecuanimidad de quien tiene cosas más importantes en que pensar. Llegó a sus propias conclusiones internas. Básicamente, que Nicolás Montiel sonaba exactamente al tipo de persona con quien no tenía el menor deseo de cruzarse, y las guardó en el lugar donde guardaba las cosas que no necesitaba decir en voz alta. 3 días después del funeral, lo vio entrar por la puerta principal de la mansión. Y ahí fue cuando todo empezó a complicarse de maneras que ninguno de los dos habría podido anticipar. Y sus conclusiones internas tuvieron que hacer espacio para una información nueva e inconveniente. 34 años. Traje oscuro que no había sido elegido para un funeral, pero que le quedaba con esa irritante perfección que tienen algunas personas, como si la ropa los hubiera elegido a ellos y no al revés. Mandíbula definida, manos grandes. Una manera de ocupar el espacio que no era arrogancia exactamente, o no solo eso, sino algo más instintivo, y por eso más difícil de ignorar. Maldición, pensó Isabel, con una honestidad que agradeció que nadie pudiera escuchar. El pueblo tenía razón. Y a continuación, con la misma velocidad, pensó, eso no cambia absolutamente nada, lo cual era cierto, solo que las cosas iban a resultar considerablemente más difíciles de lo que había calculado. Ella cruzó los brazos, él la miró. Fue un segundo, apenas eso. Pero en ese segundo, algo pasó entre los dos que no tenía nombre todavía y que ambos decidieron, de manera completamente independiente y casi simultánea, ignorar por completo. ¿Usted es la asistente?, preguntó él con un tono que convirtió la palabra asistente en algo ligeramente más complicado. Era, dijo Isabel. Don Aurelio falleció. Imagino que ya lo sabe. Hubo una pausa. Vine al funeral, dijo Nicolás. Lo sé. Lo vi. Otra pausa. El abogado, que había estado observando el intercambio con la cara de quien acaba de darse cuenta de que tiene más trabajo del que pensaba, se aclaró la garganta. Rodrigo Fuentes colocó sus papeles sobre la mesa con una solemnidad que sugería que era consciente de lo que estaba a punto de hacer. Se aclaró la garganta. Isabel, que ya había aprendido a leer esa señal, se puso ligeramente más rígida en su silla. Nicolás, que no sabía nada de la señal, siguió con los brazos cruzados y la mirada fija en algún punto indeterminado de la ventana. La lectura del testamento tuvo lugar en la biblioteca. Don Aurelio había amado esa habitación con una fidelidad que Isabel siempre había encontrado conmovedora. Paredes enteras de libros que nadie abría ya, sillones que olían a cuero viejo y a algo que podría haber sido tabaco de pipa de hace 40 años, y una chimenea que solo funcionaba cuando hacía frío de verdad. Hacía frío de verdad. El porcentaje en la empresa fue para Nicolás. Un 30%, el resto distribuido entre los tíos. Razonable, sin sorpresas. Nicolás asintió con la cabeza sin cambiar de expresión. Entonces el abogado llegó a la mansión. La propiedad conocida como Villa Montiel, incluyendo la residencia principal, las tierras adyacentes y todos los bienes inmuebles contenidos en las mismas, será heredada a partes iguales por Nicolás Aurelio Montiel Reyes y por Isabel Carmen Vargas Díaz. Silencio. Isabel parpadeó. Pensó que había entendido mal. Nicolás, por primera vez desde que había entrado, se movió en su silla. Sin embargo, continuó Rodrigo, con la entonación particular de los abogados que saben que lo que viene después es la parte problemática, dicha herencia estará sujeta a la siguiente condición. Ambos beneficiarios deberán residir de manera continua e ininterrumpida en Villamontiel durante un período de 12 meses calendario, contados a partir de la fecha de lectura de este documento. El incumplimiento de esta condición por cualquiera de las partes resultará en la pérdida automática de su porción. Rodrigo Fuentes dejó de leer. El fuego crepitó en la chimenea. «¿Perdón?», dijo Isabel. «¿Que tengamos que qué?», dijo Nicolás al mismo tiempo. «Vivir juntos», dijo el abogado.
Durante 12 meses, en esta propiedad, con visitas periódicas de supervisión de mi parte para verificar el cumplimiento. Su padre fue muy específico, señor Montiel. Nicolás lo miró de una manera que habría hecho que un hombre menos tranquilo cambiara de profesión. Mi padre, dijo, con una calma perfectamente amenazante, se tomó la libertad de decidir mi vida desde la tumba. Su padre, respondió el abogado, se tomó la libertad de dejarle la mitad de una propiedad que vale lo que vale, sí. Nicolás giró la cabeza hacia Isabel. Ella levantó las cejas. No me mire así, dijo. A mí tampoco me lo consultaron. Usted es la que ganó. Usted es el que heredó una empresa. Yo tenía derecho a esa empresa. Y yo me lo gané. El abogado se aclaró la garganta. Ambos lo ignoraron. 12 meses, dijo Nicolás, como si el número le resultara físicamente doloroso. 12 meses, confirmó Isabel. Con usted. Con usted. Hubo una pausa larga en la que los dos procesaron la situación desde ángulos opuestos y llegaron simultáneamente a la misma conclusión. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Ninguno estaba dispuesto a perder lo que les correspondía. Isabel pensó en su madre, en sus manos que dolían en invierno. Nicolás se puso de pie. Bien, dijo, pero mis reglas son mis reglas. En mi parte de la casa, respondió Isabel también de pie. Mis reglas son las mías. Un momento. Si esta historia ya te atrapó desde el inicio, imagina lo que viene. Suscríbete ahora. Porque esta no es una historia cualquiera. Es de esas que empiezan con una herencia y terminan cambiando vidas. Y créeme, no vas a querer perdértela hasta el final. Los primeros días fueron una negociación de territorios que habría hecho sonrojar a los diplomáticos de la ONU. Nicolás llegó con 3 maletas, 2 cajas y una actitud general que sugería que estaba haciendo un favor enorme al universo con su mera presencia. Isabel, que llevaba 18 meses conociendo cada rincón de esa casa, observó la llegada desde el umbral del salón principal con los brazos cruzados y la expresión de alguien catalogando daños potenciales. La habitación de la esquina norte es mía, dijo antes de que él terminara de entrar. Lo era mientras cuidé a su padre y lo sigue siendo. La suite principal también da al norte. Era la de don Aurelio. Era la de mi padre. Ahora es mía. Isabel abrió la boca. Razonable, dijo cerrándola. Y luego, después de una pausa calculada, el baño de la planta alta tiene una tubería que hace ruido a las 3 de la mañana. Que lo disfrute. Él la miró entonces. Por primera vez desde que había llegado la miró de verdad. Había algo en esa mujer, en la forma en que se plantaba, en la manera en que sonreía justo cuando debería estar molesta, que resultaba profundamente irritante, de una manera muy específica, del tipo de manera que te queda dando vueltas más tiempo del que deberías permitir. Gracias por el aviso, dijo él. De nada, dijo ella, y se fue hacia la cocina con una cadencia en el paso que Nicolás decidió no seguir observando. Lo observó de todas formas. La cocina fue el primer campo de batalla. Isabel cocinaba todos los días a la misma hora, con una eficiencia que parecía casi desafiante. Nicolás descubrió el primer día que en esa cocina funcionaban reglas diferentes. «Hay sándwiches en la nevera», dijo ella sin girarse cuando lo escuchó entrar. «Yo cocino para mí». «¿Cómo dice?» «Que hay sándwiches en la nevera». Nicolás se sentó en el taburete de la isla central y cruzó los brazos. «¿Qué está preparando?» «Pollo al limón con romero». «Huele bien». «Sí». Pausa. «¿Hay para 2?» Isabel se giró lentamente. Lo miró con la expresión de alguien que está reconsiderando decisiones de vida importantes. «La próxima vez», dijo ella, «me lo dice antes». «La próxima vez», respondió él, «lo haré». Comieron juntos en un silencio tenso durante aproximadamente 4 minutos. Luego, Nicolás dijo, mirando el plato, «Está horrible». «¿Perdone?» «El pollo. Demasiado limón. Le he puesto exactamente el mismo limón que le ponía a su padre, a quien le encantaba. Mi padre tenía el paladar arruinado por los años». Isabel volvió a su plato. «Claro», dijo. 10 minutos después, cuando ella recogió los platos, el de Nicolás estaba completamente vacío, hasta el último trozo. Ella no dijo nada. Él tampoco. Pero en algún lugar que ninguno de los dos habría reconocido,
Algo diminuto y peligroso comenzó a moverse. La semana siguiente estableció los patrones básicos de lo que sería ese año. Nicolás entrenaba por las mañanas en el pequeño gimnasio de la planta baja. Lo hacía con la puerta entreabierta. Isabel había notado esto. Isabel también había notado que notarlo la irritaba considerablemente, lo cual la irritaba aún más. La primera vez que pasó por el pasillo y vio la puerta abierta, siguió caminando. La segunda vez aminoró el paso una fracción imperceptible. La tercera vez se detuvo, porque tenía perfecta razón de detenerse allí. Ese era un pasillo de uso común. Nicolás estaba de espaldas, trabajando con unas mancuernas frente al espejo. No se había dado cuenta de que ella estaba ahí. O eso parecía. Llevaba unos pantalones deportivos grises que Isabel se permitió pensar con absoluta imparcialidad científica. No deberían haber sido fabricados con esa tela y ese corte, porque el resultado era completamente irrazonable en un ser humano real. Y una camiseta que había tenido la desconsideración de estar sudada en los lugares exactos que creaban un efecto visual que debería ser ilegal. Está haciéndolo a propósito, pensó ella. Nadie deja la puerta entreabierta por accidente. Nadie entrena así de esa manera, con esa concentración, con esa espalda, por accidente. Y lo peor era que tenía razón. Ella siguió su camino. Él sonrió al espejo. Lo había visto desde el primer día. Sabía exactamente lo que hacía con esa puerta, y lo hacía precisamente porque sabía que funcionaba, lo cual era un pecado de vanidad considerable que se permitía porque los resultados eran genuinamente entretenidos. Pero hubo algo esa tercera mañana que él no había calculado. Cuando Isabel se fue por el pasillo, él siguió mirando el espejo un momento de más. Y no era su propio reflejo lo que estaba viendo, porque cuando Isabel caminaba, cuando tenía el pelo suelto sobre los hombros, y esa manera de moverse que no era coquetería, sino simplemente como era ella, resultaba que la puerta entreabierta funcionaba en las dos direcciones. Eso tampoco lo había previsto. El mes siguiente trajo el primer gran incidente doméstico. «Sus llaves», dijo Isabel una tarde, depositando un juego de llaves sobre la mesa del despacho con una precisión que sugería que llevaba horas esperando ese momento. «Están en el tercer cajón de la entrada. He puesto un gancho, específicamente para sus llaves. Yo sé dónde están mis llaves. Estaban en el sofá del salón encima de mi libro. No sabía que el sofá era solo tuyo». Isabel respiró. Era un tipo específico de respiración, lenta y nasal, que Nicolás había aprendido a identificar como la versión diplomática de algo mucho más expresivo. «El sofá es de los dos. El libro era mío. Sus llaves estaban encima de mi libro. El gancho es para sus llaves. El sistema es simple. Los sistemas simples son para las personas que necesitan sistemas simples. Y los que no los necesitan terminan sin llaves los miércoles a las 8 de la mañana buscando por toda la casa». Pausa. Él la miró. Ella tenía razón, lo que era absolutamente insoportable. «El gancho está bien», dijo finalmente. «Lo sé», dijo ella y se fue. Esa noche él colgó las llaves en el gancho. A la mañana siguiente encontró sobre la mesa un café hecho exactamente como le gustaba. Isabel había prestado atención desde el primer día, porque prestaba atención a todo, y al lado, sin ninguna nota, una pequeña maceta con una planta de romero. Él no dijo nada, pero se llevó la planta al despacho. El pueblo había decidido desde el primer momento que Nicolás Montiel era el acontecimiento del año. Las mujeres de entre 20 y 45 años reorganizaron sus rutas de paseo para pasar por las inmediaciones de la mansión con una frecuencia que desafiaba cualquier explicación logística. Las mayores opinaban que era igualito a su padre de joven, que en paz descanse, aunque con mejor mandíbula. Isabel, que salía al pueblo 3 veces por semana porque la vida doméstica no se sostenía sola, era consciente de este fenómeno con la misma ecuanimidad con la que era consciente del clima. Lo que resultaba bastante menos cómodo de ignorar era Marcos Delgado. Marcos tenía 30 años, trabajaba en la ferretería de su familia, sonreía con facilidad y llevaba semanas encontrándose con Isabel en el mercado, con una coincidencia que ya había dejado de serlo. «Isabel», la llamó ese martes mientras ella examinaba los tomates. «Te invité la semana pasada a tomar algo y nunca me dijiste que no del todo».
No te dije que sí del todo tampoco. Eso es un avance. Ella sonrió. No pudo evitarlo. Marcos era simpático de esa manera sin complicaciones que resulta descansada cuando el resto de tu vida doméstica es un campo de minas emocional. El sábado, dijo ella, a las 7. Lo que Isabel no sabía era que Nicolás había llegado al mercado 5 minutos antes, buscando una marca específica de café, y que había presenciado la conversación desde la distancia de 2 puestos de verdura y media tonelada de incomodidad que no tenía ninguna intención de examinar. Llegó a la mansión 20 minutos antes que ella. Cuando Isabel entró con las bolsas de la compra, él estaba en el salón con el periódico, la imagen misma de la indiferencia bien ensayada. «El del mercado», dijo Nicolás sin levantar la vista. «¿Perdón?» «El que estaba hablando contigo. ¿Es de por aquí?» Isabel lo miró un momento. «Marcos, de la ferretería». «¿Por qué?» «Por nada. Curiosidad». «Ajá. ¿Sales con él?» «Eso no es de su incumbencia». Nicolás pasó una página del periódico, luego otra, luego una tercera que claramente no había leído. «Solo pregunto porque si traes gente a la casa, el abogado podría interpretar, no voy a traerlo a la casa. Vamos a tomar algo en el bar del pueblo, como personas adultas que salen a tomar algo. Bien, bien. Que lo disfrutes. Lo disfrutaré». Ella desapareció hacia la cocina. Nicolás dejó el periódico sobre la mesa. Curiosidad, se repitió a sí mismo. Solo era curiosidad. Era perfectamente razonable tener curiosidad sobre las personas que frecuentaban su casa. El hecho de que esa lógica tuviera varios agujeros importantes era algo que decidió no examinar. El sábado, cuando Isabel bajó a las 6:30 con ese vestido color vino que Nicolás no había visto antes, él estaba en las escaleras. Se detuvo 2 escalones por encima de ella. «¿A dónde vas?», preguntó, y luego se dio cuenta de que era exactamente la pregunta que no debería haber hecho. «Al bar del pueblo, con Marcos. Está lloviendo. Tengo paraguas. El coche está disponible. Caminaré». Silencio. Ella lo miró desde abajo, él la miró desde arriba. Con ese vestido, con ese pelo suelto. Nicolás pensó, brevemente y con considerable incomodidad, que Marcos de la ferretería era un hombre con suerte irritante. «Que vuelvas antes de las 12», dijo finalmente. La expresión de Isabel fue un monumento a la contención, y eso lo divertía por sus adentros más de lo que él podría admitir. «No soy su hija». «¿No? Pero es mi casa también, y a las 12 cierro con llave». Ella sonrió con una lentitud deliberada. «Tengo copia», y se fue bajo la lluvia con el paraguas rojo y ese vestido color vino. Eran las 12:20 cuando escuchó la llave en la cerradura. Él estaba en el salón, con un vaso de whisky que había servido a las 10 y no había tocado, con un libro abierto en la página 43, fingiendo con absoluta convicción que estaba perfectamente dormido en el sofá. Ella entró, vio la luz encendida, lo vio a él y no dijo nada. Se quitó el abrigo, colgó el paraguas, y cuando pasó frente al sofá hacia las escaleras, dijo, sin detenerse, «Buenas noches». «Buenas noches», respondió él, desde su mentira perfectamente elaborada. Ella subió las escaleras. Él oyó sus pasos en el piso de arriba. Los contó sin querer hasta que se detuvieron sobre su habitación. Luego miró el whisky y lo bebió de una vez. Un sábado a mediados de octubre apareció el pasado de Nicolás Montiel en forma de 2 hombres con gafas de sol, una camioneta de alquiler y la energía específica de quienes llevan semanas escuchando una historia y finalmente han venido a verla con sus propios ojos. Se llamaban Javier y Tomás. Amigos de Madrid, de esos que llevan suficientes años para saber exactamente cuándo la situación es graciosa sin necesidad de decirlo. Nicolás los recibió en la entrada con la expresión de alguien que ya se arrepiente de haber respondido al teléfono. «Entonces esto es la mansión», dijo Javier, mirando la fachada con admiración genuina. «Nico, hermano, llevas meses aquí encerrado y nunca nos habías dicho que era esto». «No estoy encerrado. El testamento dice que sí», apuntó Tomás con la precisión de los amigos que han memorizado los detalles inconvenientes. 12 meses, sin salir, con una desconocida, como un reality,
pero sin cámaras. Hay cámaras de seguridad. Eso es peor. Entraron al salón principal. Miraron los techos, miraron las paredes, miraron los sillones. Y entonces Isabel apareció desde el pasillo con una carpeta bajo el brazo y el pelo recogido de esa manera que tenía cuando estaba en modo organizativo, que era básicamente siempre. Hubo una pausa. Javier miró a Tomás. Tomás miró a Javier. Los dos miraron a Nicolás. «Ah», dijo Javier. «Ah», confirmó Tomás. «Isabel», dijo Nicolás con el tono de alguien desactivando una bomba. «Mis amigos Javier y Tomás vienen de Madrid». «Bienvenidos», dijo Isabel con una sonrisa perfectamente cordial. «¿Se quedan a comer?» «Con mucho gusto», dijeron los dos al mismo tiempo, con una sincronización que no tenía nada de casual. Cuando Isabel desapareció de nuevo por el pasillo, Javier se giró hacia Nicolás con la expresión de quien acaba de recibir información que reorganiza su comprensión de varios meses de conversaciones telefónicas. «Nico». «No. No te he dicho nada. Ibas a decirlo». «Iba a decir», dijo Javier con elaborada inocencia, «que cuando nos contaste lo de la situación, no nos especificaste que la situación era tan... situación. No sé de qué hablas». «Tiene carácter también», observó Tomás con el tono de quien toma notas mentales. «Se nota en cómo camina. Se nota en cómo te miró cuando entraste», añadió Javier, «como si ya supiera exactamente qué tipo de persona eres y hubiera decidido tolerarte por educación». «Eso me lo hace a mí también», dijo Nicolás. Los dos amigos procesaron esta información. «Nico», dijo Tomás, «¿ella tiene novio?» «No es de tu incumbencia. Eso es un no. Es un no, es de tu incumbencia». Nicolás notó con cierta incomodidad que no sabía la respuesta con total certeza. Sabía lo de Marcos, que había durado aproximadamente 2 salidas y se había disuelto solo sin que nadie explicara por qué. Pero más allá de eso, no lo sabía, y el hecho de que no saberlo le generara algún tipo de opinión era algo que prefería no examinar con demasiada luz. «Es de pueblo», continuó Javier pensativo. «Eso tiene su encanto. Oye, ¿crees que aceptaría que la lleváramos a ver el pueblo? Tú eres un anfitrión terrible, eso ya lo sabemos, pero nosotros podríamos... ¿No? ¿No qué? No va a ningún lado con vosotros». Javier y Tomás se miraron. «¿Por qué?», preguntó Tomás, con una curiosidad completamente inocente que no era inocente en absoluto. «Porque...» Nicolás buscó una razón que sonara razonable y no como lo que era. «Porque tiene trabajo. Siempre tiene trabajo. Es muy... trabajadora». «Claro», dijo Javier. «Muy lógico», dijo Tomás. Fue en ese momento cuando Isabel volvió al salón con una bandeja. 3 vasos de limonada con hielo, una jarrita extra y unas aceitunas que nadie había pedido, pero que de alguna manera resultaban exactamente lo correcto para el calor de octubre. Nicolás se puso de pie antes de que ella llegara a la mesa. Le tomó la bandeja de las manos con una naturalidad que evidentemente no había calculado, porque fue tan automático que tardó un segundo en darse cuenta de lo que había hecho. «No es tu trabajo servirles a mis amigos», dijo sin mirarla directamente. «Ya lo llevo yo». «Gracias». Isabel lo miró. Él sostuvo la bandeja sin soltarla. Ella lo soltó. Desde el sofá, Javier le dio un codazo a Tomás tan discretamente como lo permite un codazo entre 2 personas en un sofá de 2 plazas. «Tengo trabajo», anunció Nicolás dejando la bandeja sobre la mesa y mirando a sus amigos con una expresión que en el código de 15 años de amistad significaba «largo de aquí en los próximos 20 minutos». «Os dejo instalados. La cocina está a la izquierda, el jardín al fondo. El camino de vuelta a Madrid lo conocéis». «Qué hospitalario», dijo Tomás. «Siempre lo fue», confirmó Javier, poniéndose de pie con la resignación alegre de quien ya ha conseguido lo que venía a buscar, que era básicamente esto. Se despidieron de Isabel con una calidez desproporcionada para el tiempo que llevaban conociéndola. Ella los acompañó hasta la puerta. Los vio irse hacia la camioneta, donde Javier dijo algo en voz baja que hizo reír a Tomás de manera incontenible. Nicolás, desde la ventana del despacho, observó la escena con los brazos cruzados y una expresión que habría resultado difícil de catalogar para cualquiera que no lo conociera bien. Isabel entró de nuevo al salón.
Recogió un vaso que había quedado mal puesto y dijo sin girarse, con una calma absolutamente perfecta: «Simpáticos tus amigos». Pausa. «Son insoportables», dijo Nicolás desde el pasillo. «Ajá», dijo ella, y sonrió sola, de cara a la pared, durante exactamente el tiempo que consideró razonable antes de volver a sus cosas. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Tú podrías vivir un año entero con alguien que no soportas, sabiendo que no puedes irte? Y si esta historia ya te está atrapando, déjame un like, porque así ayudas a que más personas encuentren historias como esta y puedan desconectarse un rato de todo. 3 semanas después, llegó Valentina. Nicolás la había conocido en Madrid hacía meses. Valentina era de esas mujeres que entran a un espacio y lo reorganizan alrededor de su presencia sin esfuerzo aparente. Pelo oscuro, risa fácil, perfume que se quedaba en las habitaciones. Isabel estaba en la cocina cuando los escuchó llegar. Primero la risa de ella, baja y fácil. Luego la voz de Nicolás, con ese tono que usaba cuando estaba cómodo y que Isabel había aprendido a reconocer sin querer aprenderlo. Algo se tensó en su pecho. Algo que decidió catalogar inmediatamente como irritación general ante la irrupción no anunciada de una persona en su espacio doméstico. No era otra cosa. Era eso exactamente, y nada más. «No es nada más», se dijo, mientras se le caía el cuchillo al suelo. «¿Cuánto tiempo se queda?», preguntó, apareciendo en el pasillo con un paño de cocina en la mano y una neutralidad de laboratorio en la cara. «El fin de semana», dijo Nicolás. «Hay que avisarle al abogado si hay visitas prolongadas». «Es un fin de semana, Isabel». Ella miró a Valentina. Valentina era exactamente tan bonita como sonaba su voz. Exactamente. Isabel tomó nota de este hecho con la objetividad clínica de alguien que se está haciendo un enorme daño a sí misma. «Que se sienta cómoda», dijo con una sonrisa que era perfecta en todos los sentidos técnicos de la palabra, y volvió a la cocina cerrando la puerta con una suavidad que para quien la conocía era mucho más contundente que un portazo. «No estás celosa», se dijo a sí misma, picando zanahorias con una energía que no tenía nada que ver con las zanahorias. «No estás celosa porque no tienes ningún derecho a estarlo, porque él no es nada tuyo, porque llevas meses diciéndote que es insoportable. Y eso sigue siendo verdad aunque tenga esa mandíbula y esos pantalones grises del gimnasio que no deberían existir en este mundo. Muy bien. Todo controlado». Pasó los siguientes 40 minutos preparando una cena que no le había prometido a nadie, con una eficiencia mecánica y una concentración excesiva en el proceso de picar verduras que habría preocupado a cualquier observador externo. Desde el pasillo llegaba, de vez en cuando, la risa de Valentina. Isabel picó más rápido. No estaba celosa. Era simplemente que esa risa tenía un volumen innecesario para el tamaño del espacio disponible. Fue entonces cuando el cuadro eléctrico del sótano decidió tener una opinión propia. El corte fue total. Cocina, pasillo, salón, todo negro de golpe. Fue un accidente. Absolutamente. El hecho de que Isabel hubiera estado manipulando el panel de la lavadora, que llevaba semanas dando problemas justo en ese momento, era una coincidencia perfectamente verificable. El hecho de que lo hubiera estado manipulando con más brusquedad de la estrictamente necesaria era un detalle técnico que no venía al caso. «¡Isabel!», la voz de Nicolás desde el pasillo, inmediata, con una urgencia que no había calculado tener. «Estoy bien», respondió ella en la oscuridad, con la linterna del teléfono ya encendida. Él llegó a la cocina en 10 segundos. 10. Isabel los contó. Entró con su propia linterna y la enfocó directamente hacia donde ella estaba. «¿Qué pasó? ¿Te lastimaste?» «Te dije que estoy bien. Es el cuadro eléctrico. Lleva semanas...» «¿Te lastimaste?», repitió él, y se acercó antes de que ella terminara la frase, tomándole la mano que sostenía la linterna para examinarla, como si una oscuridad doméstica fuera equivalente a una emergencia de primer orden. Sus dedos rodearon los de ella, cálidos, seguros, con una firmeza que no era brusca, sino todo lo contrario. Isabel notó el calor de esa mano exactamente en el momento en que más le convenía no notarlo. Muy bien, pensó, con los últimos recursos disponibles de su capacidad de razonamiento. Muy bien, esto es completamente normal, es una mano, las manos tienen temperatura,
Eso es biología básica, no significa nada en absoluto. Estoy perfectamente bien, dijo, retirando la mano con calma. Nicolás no retrocedió de inmediato. Se quedó donde estaba, a 20 centímetros, con la linterna iluminando el espacio entre los dos, y la miró de una manera que no tenía nada de la frialdad calculada de las semanas anteriores. «El cuadro está en el sótano», dijo finalmente. «Ya sé dónde está el cuadro. Voy yo». «Yo puedo...» «Isabel». Su voz era directa, sin dureza. «Voy yo». Ella no respondió. Él se fue hacia el sótano, y en el pasillo, cuando pasó frente al salón, encontró a Valentina de pie con su teléfono encendido, y una expresión que Nicolás reconoció, la de alguien que acaba de entender algo que no le habían explicado. «Creo», dijo Valentina con ecuanimidad, «que me voy a quedar esta noche en el hotel del pueblo». Nicolás sonrió, una sonrisa real, sin resentimiento. «Todo bien, en serio». Cuando las luces volvieron 10 minutos después, Isabel salió de la cocina y encontró el pasillo vacío. «¿Se fue?», preguntó. «Se fue», confirmó Nicolás. Pausa. «Lo siento», dijo ella. «No lo sientes», dijo él, y sonó casi como un cumplido. Ella abrió la boca, la cerró, y se fue a su habitación sin cenar. Que constase, se dijo mientras subía las escaleras, que no había estado celosa en ningún momento de la noche. Había habido un accidente eléctrico y ella lo había gestionado. El hecho de que él hubiera corrido en 10 segundos era irrelevante, completamente irrelevante. Se lo repitió 3 veces antes de poder dormir. El invierno llegó a la mansión con una insistencia que obligó a encender la chimenea del salón principal. Había una tregua no declarada entre los dos que se había ido construyendo sola. Cenas compartidas 3 veces por semana. Una botella de vino abierta los viernes. Conversaciones que empezaban siendo informativas y terminaban siendo otra cosa. La noche del jueves de la 3ª semana de diciembre estaban discutiendo sobre el árbol de Navidad. «Su padre me contó que lleva años sin decorarse», dijo Isabel. «Quiero hacerlo. Mi padre ya no está aquí. La casa sí, yo sí. Y usted también, aunque le pese». «Me pesa considerablemente». «Lo sé». Se miraron. El fuego crepitó. «¿Por qué le importa tanto?», preguntó él. No era agresivo, era genuino. «Porque esta casa merece que alguien la quiera», dijo ella. «Y su padre quería que usted volviera a ella». Algo cambió en la cara de él, una grieta en la compostura, que se cerró casi de inmediato pero que Isabel vio. Se habían acercado durante la discusión de la manera en que se acercan las personas que pelean con el cuerpo además de con las palabras. Estaban a menos de 1 metro. La chimenea iluminaba la cara de Isabel con ese tipo de luz que no debería existir en una conversación de este calibre. «Isabel», dijo él, y lo dijo de una manera diferente a todas las anteriores. Ella no respondió. Lo miró. Él levantó la mano despacio, sin prisa, con la seguridad de alguien que sabe lo que está haciendo, pero todavía no ha decidido si debe hacerlo. Le retiró un mechón de pelo de la mejilla. Sus dedos rozaron su piel apenas, una fracción de segundo, lo suficiente para que el aire entre los dos cambiara de composición. Isabel no respiró, él tampoco, y entonces llamaron a la puerta. 3 golpes secos. Rodrigo Fuentes, con su bigote torcido y su carpeta de supervisión. Nicolás retiró la mano. Dio un paso atrás. Isabel miró hacia la puerta y luego al suelo, buscando algo donde poner los ojos que no fuera él. «El abogado», dijo ella. «El abogado», confirmó él. Fueron a abrir la puerta con la distancia recuperada y las expresiones recompuestas. El árbol de Navidad terminaron poniéndolo 3 días después. Nicolás puso las luces. Isabel colgó los adornos. Discutieron sobre dónde iba la estrella. La pusieron donde dijo Isabel. Esa noche, cuando ella ya había subido, Nicolás se quedó un momento mirando el árbol encendido en la oscuridad del salón, y por primera vez en muchos años no pensó en irse a ningún lado. Febrero trajo consigo el carnaval del pueblo, y con él una situación que Nicolás no había previsto, y que le molestó exactamente en la medida en que no debería haberle molestado. Habían ido juntos, lo cual en sí mismo ya era suficientemente notable
como para que la mitad del pueblo los observara con el interés de quienes llevan meses esperando novedades de la mansión. Isabel iba con un abrigo azul marino y esa forma de moverse por los espacios concurridos que tenía, que era de alguna manera simultáneamente discreta y completamente visible. El problema se llamaba Darío. 28 años, trabajaba en el bar y tenía la costumbre de tomarse libertades verbales que no se había ganado. «Oye, Isabel», dijo acercándose con 2 copas de vino en la mano y la confianza de alguien que no ha leído bien la situación. «¿Cuánto tiempo? Estás increíble. ¿Esos meses en la mansión te sientan bien o es que el nuevo dueño te cuida bien?» El tono era lo suficientemente ambiguo para ser negable y lo suficientemente claro para no serlo. Isabel abrió la boca. Nicolás ya estaba de pie. No fue dramático. No hubo escena. Simplemente se colocó ligeramente delante de Isabel con la copa en la mano y miró a Darío con la expresión específica de alguien que tiene absolutamente nada que demostrar y sabe que eso es lo más intimidante que existe. «Ella trabaja aquí», dijo con una calma perfecta. «Y no vuelves a hablarle así». Darío miró a Nicolás, miró a Isabel. Procesó la información disponible con la velocidad de alguien que ha sobrevivido suficientes situaciones similares como para saber cuándo la ecuación no le favorece. «Era un cumplido», murmuró. «Era una falta de respeto», dijo Nicolás. «Y sé la diferencia». Darío se fue con sus copas hacia otro lado del carnaval. Nicolás se giró. Isabel lo estaba mirando con una expresión que él no sabía exactamente cómo leer. «No necesitaba que hiciera eso», dijo ella. «Ya sé que no lo necesitabas». «Entonces, ¿por qué?» «Porque quise». La miró directamente. «¿Hay algún problema?» Pausa. Ella parpadeó. «No», dijo, y luego, después de un momento, «Gracias». Él asintió. Volvieron a caminar por el carnaval sin tocarse, pero con esa distancia reducida entre los dos que ya no era exactamente neutral. La señora Consuelo Vargas llegó un martes de enero con el tren de las 11, una maleta mediana, y esa determinación específica de las madres que han escuchado demasiados rumores y han decidido que ya es hora de ver con sus propios ojos. No había avisado. Isabel la vio desde la ventana de la cocina cuando el taxi se detuvo en la entrada de la mansión y tardó aproximadamente 2 segundos en procesar lo que estaba viendo antes de salir corriendo por el pasillo. «Mamá», dijo, abriendo la puerta antes de que su madre terminara de pagar al taxista. «¿Qué? ¿Por qué no me avisaste?» «Porque si te avisaba me inventabas alguna cosa», dijo la señora Consuelo con la ecuanimidad de las personas que llevan décadas siendo madres y ya no se sorprenden de nada. «Además quería conocer el lugar donde vives, que al parecer es esto». Miró la fachada de la mansión. «Isabel Carmen Vargas», dijo. «Llevas año y medio sin contarme la mitad de nada. Te cuento todo. Me cuentas lo que quieres que sepa, que es diferente». No había argumento posible contra eso. Isabel tomó la maleta y la hizo entrar. Nicolás estaba en el despacho cuando escuchó voces que no reconocía. Salió al pasillo y vio a Isabel con una mujer de unos 50 y tantos años, pelo recogido, manos que hablaban mientras hablaba ella, y una manera de mirar la casa que lo hizo pensar, sin saber exactamente por qué, en Isabel mirando la casa los primeros días. «Mi madre», dijo Isabel, que lo había visto aparecer. «Consuelo Vargas». Llegó de sorpresa. «¿Señora?», dijo Nicolás. La señora Consuelo lo miró de arriba abajo con la velocidad y la precisión de alguien que lleva décadas evaluando situaciones domésticas y sabe exactamente lo que está buscando. «Usted es el hijo», dijo. «Soy el hijo, sí. He escuchado cosas». «Mamá», dijo Isabel. «Cosas variadas», continuó la señora Consuelo imperturbable. «Algunas buenas, algunas menos. El pueblo no se pone de acuerdo. Unos dicen que usted no quería a su padre, otros dicen que el padre no lo quería a usted. Otros dicen que la situación del testamento es rarísima y que algo no cuadra». «El testamento es perfectamente legal», dijo Nicolás. «Eso no era lo que preguntaba». Hubo una pausa. Nicolás miró a Isabel. Isabel miró al techo. Nicolás se encontró, de manera completamente inesperada, queriendo causar buena impresión. No entendía del todo por qué. Era la madre de su compañera de casa.
de la copropietaria, de Isabel. No necesitaba la aprobación de nadie y llevaba 34 años demostrándolo con consistencia admirable. Y sin embargo estaba ahí, en el pasillo, con las manos en los bolsillos, deseando no haber salido del despacho con la camisa a medio meter. «Quédese a comer», dijo finalmente. La señora Consuelo pareció reconsiderar su posición inicial. «Si no es molestia», dijo. «Ninguna». Isabel los miró a los dos con la expresión de alguien que acaba de perder el control de una situación que nunca tuvo del todo. La comida fue, contra todo pronóstico, perfectamente civilizada. Nicolás fue atento sin ser excesivo, lo cual la señora Consuelo registró con la discreción de quien no dice lo que piensa hasta que tiene suficiente información. Hablaron del pueblo, de Madrid, del jardín que Nicolás estaba restaurando. La señora Consuelo preguntó por la empresa. Nicolás respondió con más detalle del que la pregunta requería, lo cual Isabel interpretó correctamente como nerviosismo y archivó para uso posterior. Después de comer, Nicolás se excusó con trabajo genuino, o eso dijo, y las dejó solas en el salón. Lo que no calculó fue que el despacho estaba separado de la biblioteca por un pasillo y que las voces, cuando la casa estaba en silencio, viajaban. No fue intencional. Salió a buscar un documento y se detuvo. «Pero hija», decía la voz de la señora Consuelo, «el señor ya no está. ¿Por qué sigues aquí? El pueblo dice que el hijo no te quería aquí desde el principio». «El pueblo dice muchas cosas, mamá». «Entonces, ¿qué está pasando? Porque yo vengo aquí y veo una cosa, y lo que me cuentan es otra». Hubo una pausa. «Sigo aquí», dijo Isabel, con esa voz suya que usaba cuando decía algo importante y no quería que pareciera que lo era. «Porque esta decisión puede cambiar nuestras vidas. Las dos, tuyas y mías. Tú llevas 30 años trabajando, mamá. 30 años. Las manos te duelen en invierno y yo lo sé, aunque no me lo digas. Eso no es justo, y yo voy a cambiarlo aunque me cueste un año de esto». Silencio. «¿Solo por eso te quedas?», preguntó la señora Consuelo, con ese tono de las madres que ya saben la respuesta y están esperando que la otra persona la encuentre también. «¿Qué otra razón habría? Ese muchacho es bastante atento para ser el villano que me habían descrito». Una pausa más larga. «Don Aurelio lo quería mucho», dijo Isabel, «y yo lo quería a don Aurelio. Eso es todo, mamá». «Ajá», dijo la señora Consuelo. En el pasillo, Nicolás no se movió durante varios segundos, 30 años trabajando, las manos que duelen en invierno, y ella aquí, mandando la mitad de su sueldo cada mes, aguantando 12 meses de convivencia forzada con él, sin decírselo a nadie, sin usarlo como argumento ni una sola vez. Por su madre. Eso era lo que hacía Isabel. Eso era lo que había estado haciendo todo este tiempo, mientras él la miraba con esa mezcla de irritación y fascinación, sin entender del todo de dónde venía ninguna de las dos cosas. Ahora lo entendía. En el salón, la señora Consuelo preguntó algo en voz más baja que él no alcanzó a escuchar. Y luego, casi sonando a sonrisa, «No se parece nada al villano que me habían contado que es». La respuesta de Isabel llegó seria y clara. «No, mamá. Es porque lo quería don Aurelio, y porque tengo decidido que voy a darte una vida mejor». En el pasillo, sin quererlo, Nicolás sonrió. Fue una sonrisa breve, el tipo de sonrisa que aparece antes de que uno tenga tiempo de decidir si quiere que aparezca, y entonces desapareció, porque lo que había escuchado después era solo de Isabel, y él no tenía derecho a quedarse con eso como si fuera suyo, pero sí podía hacer algo al respecto. Fue en marzo cuando todo cambió. Era una noche sin lluvia, y habían terminado la cena sin pelearse por primera vez en semanas. Isabel había hecho el postre. Nicolás había abierto una botella de vino que su padre guardaba para ocasiones especiales. Estaban en la terraza cuando él habló. «Tenía 19 años», dijo, «cuando murió mi madre». Isabel no se movió. Aprendió hace mucho que hay momentos en que el silencio es la única respuesta que no rompe nada. Fue un infarto, rápido. Eso dicen siempre, que fue rápido, como si eso fuera un consuelo. Pausa. Ese mismo día estaba buscando su teléfono para llamarle, para decirle que ya había llegado bien, y encontré mensajes, con una cliente de la empresa. Nicolás se detuvo.
Su respiración cambió. Apenas. Llevaban meses, no era una cosa de una noche. Llevaban meses. Cuando levantó la vista tenía los ojos brillantes de una manera que estaba combatiendo con toda la maquinaria disponible. Y entonces algo en él se quebró. No de manera espectacular, no con lágrimas que cayeran, sino de esa manera peor y más real en que se quiebran las personas que han estado aguantando mucho tiempo, con un temblor en la mandíbula y un silencio que pesaba 20 años. Ese día, dijo, y su voz era irreconocible. No solo perdí a mi madre, perdí al único hombre al que había admirado. Isabel puso la copa sobre la barandilla. Nicolás, no necesito compasión. No te estoy dando compasión. Te estoy diciendo que te escucho. Él la miró. Tu padre lloraba, dijo ella entonces despacio, cuando creía que nadie lo escuchaba. Yo lo oía algunas noches, y cuando entraba después siempre estaba dormido con una foto en la mano. Nicolás no respondió. La misma foto siempre, en la que estabas tú de niño, y tu madre, y él, y tú mirabas a la cámara con esa seriedad tan tuya. Te esperó, dijo Isabel, hasta el último día, no como penitencia, te esperó porque te quería, y porque cargaba con algo que no supo cómo pedirte que perdonaras. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso. Era el silencio de algo que finalmente sale al aire después de demasiado tiempo bajo tierra. Nicolás tardó en hablar. No vine cuando me llamaron, dijo. Los últimos meses. No vine. Lo sé. Y tú estuviste. Yo estuve. Y entonces, sin que ninguno de los dos lo decidiera exactamente, Isabel extendió la mano sobre la barandilla. Nicolás la miró y la tomó. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que contradecía cada semana anterior. El campo olía a hierba húmeda y a principio de primavera, y las estrellas estaban completamente indiferentes a lo que acababa de ocurrir en esa terraza. Pero algo había ocurrido. Ambos lo sabían. Faltaban 2 días para que se cumpliera el año cuando Isabel encontró las cajas en el pasillo del primer piso. 3 cajas medianas con la letra de Nicolás en los laterales. Las miró un momento y bajó a buscarlo. ¿Estás haciendo maletas? Mañana se cumple el año. Pasado viene el abogado. Supuse que querrías espacio para decidir. Isabel lo miró durante un momento que se alargó más de lo que cualquiera de los dos habría podido calcular. ¿Y tú qué vas a hacer con tu parte?, preguntó. Nicolás cerró el ordenador. No lo sé todavía. Ella asintió. Se dio la vuelta. Llegó hasta el umbral y se detuvo. Las cajas, dijo sin girarse. Puedes deshacerlas si quieres. ¿Por qué? Pausa. Ella se giró con esa expresión directa y asustada que no pensaba esconder pero tampoco anunciar. Porque a mí también me gustaría saber qué decides. Y subió las escaleras. Nicolás se quedó mirando la puerta vacía. Luego miró las cajas y fue a deshacerlas. Esa noche llovió. Isabel estaba en la biblioteca con un libro que no estaba leyendo cuando escuchó pasos en el pasillo. Se detuvieron en el umbral. «No puedo dormir», dijo Nicolás desde la puerta. «Y sigues ahí con la luz prendida a estas horas». Ella levantó la vista del libro. «¿Cómo va a afectar tu sueño la luz prendida aquí, adentro de tu habitación?» Dios, pensó él, cómo le gustaba verla enojada. Esa forma de fruncir el ceño ligeramente. Esa manera de mirar como si lo estuviera midiendo y encontrando levemente por debajo del estándar requerido. «Buena pregunta», dijo, y cruzó la biblioteca. Ella lo miró acercarse con la expresión de alguien que sabe que está a punto de perder un argumento, pero no está dispuesta a reconocerlo todavía. Él llegó hasta donde ella estaba. Se detuvo. La miró desde arriba con esa calma, que no era calma, sino todo lo que había decidido no decir en 12 meses. Nicolás que... No terminó la frase. Él le tomó la cara con una mano, despacio, con una seguridad que no dejaba espacio para la duda, y la besó. Fue un beso corto, directo, del tipo que no pide permiso pero tampoco exige nada. Y luego se alejó unos centímetros, con los ojos todavía cerrados un segundo de más, y pensó con absoluta claridad que tendría que pedir perdón, que había cruzado una línea que no debería haber cruzado, que Isabel lo tomó por la camisa.
y lo besó ella. No fue corto, no fue cuidadoso. Fue el beso de alguien que ha estado conteniendo algo que ya no cabe, que ha aguantado meses de puertas entreabiertas y manos rozando, y whisky sin tocar, esperando en el sofá, y celos que no tenía derecho a sentir, y noches mirando el techo pensando en exactamente esto. Él respondió con las dos manos en su cara, luego en su pelo, con esa intensidad tranquila que era su manera de hacer todo, completamente, sin medias tintas. La lluvia seguía golpeando los cristales de la biblioteca, la lámpara seguía encendida. Y lo que ocurrió después pertenece a ellos, solo a ellos, en esa casa que los había visto llegar como extraños y los había transformado en algo que ninguno de los dos tenía palabra todavía, pero que ambos, esa noche, dejaron de fingir que no existía. Rodrigo Fuentes llegó a las 10 de la mañana con su carpeta y su bigote ligeramente torcido. Cuando los encontró a los dos en el salón desayunando, con esa clase de calma que tienen las personas que han cruzado algún umbral durante la noche, no hizo ningún comentario. Era un hombre discreto y con mucha experiencia. «Buenos días», dijo. «El año se ha cumplido. Felicidades a ambos». «Buenos días, Rodrigo», dijo Isabel, sirviéndole café sin que lo pidiera. Se acomodó y abrió la carpeta. «Bien. Legalmente la propiedad es de ambos a partes iguales. Pueden proceder con la venta si así lo desean. También debo informarles que su padre dejó una instrucción adicional. Sacó un sobre de papel grueso, cerrado con lacre. Solo debía entregarse una vez cumplido el año. Sus palabras exactas fueron: «Si están aquí para recibirlo, ya lo habrán entendido». Nicolás tomó el sobre. Miró a Isabel. «¿Lo abro? Es para ti». «Es para los dos». Rompió el lacre. Sacó las hojas escritas a mano con esa letra que Isabel reconoció de inmediato, la misma de los libros de la biblioteca, la misma de las notas que el anciano le dejaba cuando ella llegaba tarde y él ya estaba dormido. Nicolás leyó en silencio. Isabel lo observó leer. Vio su mandíbula tensarse al principio, luego aflojarse. Vio el momento exacto en que llegó a algo que lo detuvo completamente. «¿Puedo?», preguntó ella. Él le pasó las hojas sin decir nada. «Nicolás, si estás leyendo esto significa que hiciste lo único que nunca pudiste hacer conmigo, quedarte. No tengo manera de pedirte perdón que esté a la altura de lo que hice. Sé lo que encontraste ese día. Lo supe siempre. Y nunca tuve el valor de llamarte y decirte: tienes razón, lo hice y no tengo excusa. Lo que tienes razón de odiar no es solo que yo lo hiciera. Es que lo hice mientras tu madre aún vivía, mientras todavía éramos los tres. Siento que, de alguna forma, te quité la oportunidad de seguir teniendo una madre que no se fuera con esa herida abierta. Eso es algo que voy a cargar siempre». Isabel no fue un accidente. Cuando la vi por primera vez, con esa manera suya de estar en el mundo sin pedir permiso, pensé en ti. Pensé que si alguna vez volvías, necesitabas encontrar algo real en esta casa. Alguien real. No la culpo de nada. Ella me cuidó porque es esa clase de persona. Pero sí te la puse en el camino a propósito. Espero que me lo perdones. Esta casa es tu herencia de verdad, no el dinero, no los metros cuadrados. Es el lugar donde fui feliz antes de estropearlo todo, y el lugar donde quería que volvieras a ser feliz algún día. Si estás leyendo esto con ella al lado, significa que algo salió bien. Te quiero, hijo. Lo digo ahora que ya no puedes contestarme y por eso es más fácil. Te quise siempre, incluso cuando no supe demostrarlo, incluso cuando te fallé. Tu padre. Cuando Isabel terminó de leer, el salón estaba en silencio. Rodrigo Fuentes miraba su taza de café con la discreción de quien sabe que hay momentos en que uno se hace invisible por el bien de todos. Nicolás estaba mirando la ventana. Isabel dejó las hojas sobre la mesa. «Rodrigo», dijo Nicolás, sin girarse. «La pregunta sobre la venta». «¿Sí? No. ¿No? No vamos a vender». Rodrigo anotó algo en su carpeta con la expresión de alguien que no está sorprendido. «Bien, necesitaré que ambos firmen un acuerdo de copropiedad». «Lo que necesite», dijo Isabel. Cuando el abogado se fue, la mansión quedó en silencio. Un silencio diferente a todos los anteriores, sin tensión, sin lo no dicho, con el peso justo de las cosas que finalmente están en su lugar. Nicolás se giró. Isabel estaba de pie junto a la ventana,
mirando hacia el jardín que empezaba a despertar con el primer verde de la primavera. Fue hacia ella, sus pasos sobre el suelo de madera, lentos, sin apuro. Isabel. Ella se giró. Él le tomó la mano. Simplemente eso. Sus dedos rodeando los de ella con esa misma seguridad de siempre, pero diferente ahora, más limpia. Esta casa, dijo, es el único lugar donde volví a sentir algo real. Ella lo miró. Lo sé, dijo, y no pienso perderlo otra vez. Pausa. La miró directamente. Quédate, no por el testamento. Quédate por mí. Isabel tardó un segundo, solo uno. Ya me quedé, dijo. Un año después de ese día, la mansión tenía otra vez luces en todas las ventanas. No las de un hombre solo que teme la oscuridad, sino las de una casa que se ha vuelto a habitar de verdad, con discusiones sobre el orden de los armarios que siguen sin resolverse, con el olor del pollo al limón que Nicolás sigue diciendo que tiene demasiado limón y sigue comiéndose entero, con un gancho junto a la entrada donde siempre cuelgan 2 juegos de llaves, no uno. Otra de las cosas que cambió ese año siguiente y que Isabel no había previsto cuando firmó el acuerdo de copropiedad frente al abogado. Nicolás se lo dijo una mañana de mayo, sin preámbulo, con esa manera suya de presentar las cosas como si fueran evidentes y la discusión fuera innecesaria. Tienes que volver a la universidad. Ella lo miró desde su taza de café. Buenos días para ti también. Isabel. Terapia ocupacional. Te faltaban 2 años cuando lo dejaste. No tiene ningún sentido que no los termines. Tengo responsabilidades aquí. Los gastos de la mansión corren por mi cuenta. Lo sabes. Y si es por el tiempo, hay horarios nocturnos, hay modalidad mixta, hay maneras. La miró. No tienes excusa. No es una excusa, es... ¿Qué es? Pausa. Ella miró la taza. Era miedo. Eso era. El miedo específico de retomar algo que habías dejado a medias, de volver a un lugar donde el tiempo había seguido sin ti, de descubrir que eres más capaz de lo que te habías permitido creer durante los años en que no te quedó otra que sobrevivir. Ese miedo exactamente. Tengo que pensarlo, dijo. Piénsalo, dijo él. Pero mientras lo piensas, ya te busqué los horarios de reincorporación. Están en el escritorio. Ella abrió la boca. La cerró. Eres imposible, dijo. Ya lo sé, se matriculó ese septiembre, y el jardín que don Aurelio había descuidado los últimos años estaba floreciendo. Nicolás había contratado a alguien para restaurarlo en primavera, pero era Isabel quien salía cada mañana a regar, con el café en la mano que Nicolás le dejaba preparado antes de que ella bajara, porque había aprendido cómo le gustaba sin que ella se lo dijera. Fue un domingo de octubre cuando Nicolás hizo lo que ninguno de sus conocidos de Madrid habrían creído posible. Estaban en el jardín. Ella leía. Él, que pretendía revisar algo en el teléfono, llevaba 20 minutos mirándola leer con la misma expresión que tenía frente al árbol de Navidad del año anterior, la de alguien que reconoce que está exactamente donde tiene que estar. Isabel. Mira. Ella levantó la vista del libro. Él no estaba en su silla. Estaba de pie, delante de ella, con algo en la mano que tardó un segundo en reconocer. Nicolás, dijo, no digas nada todavía. Sé que llegué aquí hace 2 años siendo exactamente la persona que no querías que fuera. Sé que discutimos sobre todo lo que es posible discutir. Sé que no fui fácil. Pausa. Tampoco tú. Ella abrió la boca. Lo dije queriendo, aclaró él. Nunca quise fácil. El anillo era sencillo. Una piedra central, sin excesos. Era exactamente el tipo de anillo que Isabel habría elegido si alguien le hubiera preguntado, lo cual Nicolás sabía porque llevaba meses prestando atención a cómo ella miraba las cosas y cuáles elegía y cuáles dejaba. Cásate conmigo, no porque mi padre lo planeara, no por la casa, sino porque este año, contigo, fue el primero en mucho tiempo en que no quise que terminara. Isabel miró el anillo, miró a Nicolás, y sonrió de esa manera suya, la que empezaba despacio y terminaba iluminando toda la cara, que Nicolás había catalogado en secreto como su favorita de todas sus expresiones posibles. Sí, dijo, y así de simple y así de profundo fue eso. 3 meses después de la boda,
Isabel encontró en el médico la explicación de por qué el pollo al limón, que siempre le había encantado, últimamente le generaba una indiferencia absoluta. Le contó a Nicolás esa noche, en la terraza donde él le había hablado de su madre, y ella le había hablado del padre que lo esperó siempre. Le mostró el papel, lo vio leerlo, lo vio levantar la vista, y vio en su cara algo que nunca había visto antes, sorpresa pura, sin filtro, seguida de algo que solo podía llamarse alegría, del tipo que no se controla ni se administra. Él la tomó por la cara, la miró. «Un año contigo», dijo, «no iba a ser suficiente de todas formas». Ella se rió, y el jardín floreció esa primavera como nunca había florecido, como si la casa supiera que había algo nuevo creciendo dentro de ella, y en algún lugar que nadie puede ver pero que existe de todas formas. Don Aurelio sonrió. A veces, el amor no llega para salvarte, sino para enseñarte a volver. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que el amor realmente puede cambiar a una persona como Nicolás? Te leo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta historia. Si esta historia te emocionó, te hizo sonreír o sentir algo, regálame un like. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de historias sigan llegando a más personas. Personas que, como tú, solo necesitan unos minutos para sentir algo diferente. Y si quieres más historias así, suscríbete, porque la próxima puede tocarte aún más profundo.